Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra segunda clase y vamos a continuar hablando de la ley de la conservación de la materia. A ver, ¿quién estaba comentando? Yo, maestro. Ángel, ¿va? Por favor, ¿puedes continuar? Sí, lo comentaba que pues más que nada un buen ejemplo también es la destilación del mismo petróleo, ¿verdad? Que digo que los materiales, casi todo, pues vaya, se elimina por destilación, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso del petróleo. Los materiales más delgados o los más básicos como la gasolina, eh, y algunos componentes de aceites, eso es lo primero que sale. Y por ejemplo, pues lo más pesado que queda es el diésel, ¿verdad? Eh, y ahí pues se está conservando, se están destilando varios productos, ¿verdad? Y se está conservando pues prácticamente al 100% su Propiedades. propiedad. Sí, está bien también el ejemplo. Muy bien, Ángel, gracias. A ver, uno más. Un ejemplo más. Buenos días, maestra. Puede ser la fotosíntesis, Carlos, ajá. ¿Qué hay con la fotosíntesis? pues es la transformación de los gases químicos tóxicos que absorben las plantas mediante la fotosíntesis y la transforman en oxígeno. Y pues ese es un ciclo. O sea, ahí hay un cambio y qué propiedades sigue conservando. Pues podría decirse que el oxígeno, porque es el que se mantiene siempre. Sí, sí, sí. Podría ser eso, pienso yo. Fíjate que sí, sí estás en lo cierto. Bueno, muy bien. Entonces creo que ya quedó bien, ¿verdad? El dato de los ejemplos que estamos comentando. Bueno, podemos comentar muchísimos más ejemplos para que quede así muy claro. A ver, perdón, el último que participó, ¿quién fue? Para anotarlo. Soy yo, profe Carlos Manuel Carlos, Isidoro Baruch. Carlos Manuel. Ok, déjame te anoto. Gracias. A ver, ejemplos que ya vamos a dejar así como, ya nada más para cerrar esta parte del tema, van a ser los siguientes. Comentábamos acerca de los hidrocarburos, ¿verdad? Sería entonces la combustión, ¿sí? Y en la combustión hablábamos de, por ejemplo, yo comentaba, ¿verdad?, acerca de la cantidad de los combustibles que se queman y se convierten en gases, ¿verdad? Y en otros subproductos. Bien. También cuando cocinamos, estamos también ahí teniendo un ejemplo de la ley de la conservación de la materia y está dentro de la combustión. ¿Quién quiere participar? Sí, Ángel. profe. Otra vez Ángel. Está bien, adelante. También, bueno, no, a lo mejor no entra en esta parte, ¿verdad? Pero como un avance, por así decirlo, tecnológico y en parte de la química, hay camiones, ¿verdad? Que ya tiene rato, tiene algunos años que están utilizando un químico que se llama urea, que el químico lo que hace es reducir la emisión de gases. Con ese químico se reduce en gran parte la emisión de gases de los camiones. Pero ese producto urea, dices, ¿en dónde va? O sea, en la parte de... Lo llevan los camiones de carga, Sí, pero ¿en qué en un parte? tanque especial. Digamos que en donde hace la combustión, o sea, donde hace el proceso de... Lo agrega creo que después de la combustión para amenizar los gases, o no sé si al momento también de la combustión, Urea. pero digo que, vaya, Fíjate no que no sé si entra en sabía. esta parte, ¿verdad? Pero es un nuevo, como un nuevo avance tanto tecnológico como químico. O sea, ok, el camión hace ok, transporta cierto material. Sí, sí, sí. Y las emisiones a la atmósfera
que emane o emite hacia, pues, al ambiente, hace que se reduzca, digamos, los contaminantes Sí, sí, con efectivamente. este producto urea. Fíjate que no estaba enterada, ¿eh? Voy a investigarlo, no sabía. Pero yo creo que ahí no entra porque hay transformación y de ahí ya hay otro tipo de componentes que ya cambiaron y precisamente, o sea, siguen haciendo, siguen siendo contaminantes, o sea, no dejan de ser contaminantes. Y ahora habría que analizar cuántos componentes se surgieron a partir de esa. ¿Sí me explicó? Sí, sí. O sea, habría que hacer ahí un análisis preciso de separar esos componentes y se va a hacer en un laboratorio, en un equipo especial que se llama cromatografía de gases, porque también hay de líquidos, pero en este caso sería de gases, y lo que va a hacer es que va a separar los componentes de esa mezcla, de esa composición. Entonces, ahí ya vamos a hablar de otros temas. Sí, yo creo que no entraría, pero muchas gracias por el dato, la verdad no estaba enterada de él. Hay que verlo, hay que investigar. Gracias. Maestra, ¿Sí? yo Brian. conozco algo así parecido que dice el compañero, pero yo lo conozco como los de los vehículos. Es la que se encarga de regularizar los gases que emiten. ¿Pero qué tipo, qué componente es? Bueno, el catalizador los llevan los vehículos. Ah, ok, o sea, normalmente Es el una que se pieza. usa. Ajá. Y de hecho, hay estados donde te regulan eso de las cantidades de gases que emite tu vehículo. Por ejemplo, aquí en el estado de Tamaulipas no hay No se hace. No. verificaciones. Que ahí lo que checan es cómo funcionan los catalizadores. Ah, O sea, mira. cómo están contaminando el medio ambiente. Ajá, ok, es muy Los interesante gases lo que que hablas. emiten. Y bueno, ahí estamos hablando también algo muy importante y entra dentro de la química. Estamos hablando también del desarrollo sustentable, ¿verdad? Porque seguimos conservando, o sea, al ambiente y bueno, con ese tipo de aportaciones, bueno, se hacen reducciones, ¿verdad? De contaminantes. Aquí en el estado no está esa ley. En algunos otros sí, como tú lo comentas, pero en nuestro estado de Tamaulipas no, lamentablemente no. Sería algo muy bueno que surgiera, ¿verdad? Y que se aprobara esa ley, porque realmente sí hay muchísimo, pues daño que se le ha hecho, ¿verdad? A nuestra atmósfera y en particular acerca de los vehículos que, bueno, hay muchos. ¿Quién no tiene un vehículo hoy en día? Es muy raro, ¿verdad? Que alguien no cuente con un vehículo. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ay, de repente Sí. como que todos se calmaron. Dije, bueno, ¿qué pasó? Ok, vamos a dar otro ejemplo más y muy sencillo. Al hervir el agua. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando está calentando el agua, llega un punto, ¿verdad? En el que ya está hirviendo, que se le llama comúnmente cuando ya sirvió el agua, pero es un punto de ebullición, ¿sí? En el que llega esa agua. Una parte la vamos a seguir manteniendo líquida, pero otra parte, ¿qué pasó? Se convirtió en vapor, ¿verdad? Se convirtió en gas. Entonces ahí entra la ley de la conservación de la masa o materia. También es un ejemplo muy sencillo, pero también cumple con ese principio, esa ley. Ahora bien, hay otro ejemplo que podemos poner. Cuando el agua o fluido, un líquido X, fluye a través de una tubería, ¿qué creen que pase? O sea, nosotros nos imaginamos un fluido que pasa por una tubería. Aunque la tubería cambie su tamaño, ¿sí? Su diámetro,
va a seguir manteniendo ¿cómo lo podemos llamar? Ese caudal, ¿sí? Va a seguir manteniendo la misma cantidad de materia que va a pasar por esa tubería. Entonces, sigue conservando, ¿qué? Su propiedad. En este caso, el fluido que por ahí pase. Entonces, este también será un ejemplo. Cuando el agua fluye por una tubería. Será otro ejemplo de la conservación. Ahora, algo también que también me estaba ahorita acordando, muy sencillo y muy práctico, y lo vemos muy a menudo, y también entra dentro de la conservación de la materia o masa, es cuando una manzana, una fruta X, en este caso vamos a imaginarnos que es una manzana, ok, ya la partimos, la dejamos ahí en la mesa, no sé, empieza a sufrir una transformación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dejamos, por ejemplo, una manzana? Se empieza a poner oscura, ¿verdad? Empieza a oxidar. Exacto, se oxida y se va reduciendo. Sí, se han dado cuenta que se empieza a hacer un poco más chiquita. Sufre una transformación. Pero la cantidad de materia que se reduce, aunque se haga más chiquita esa manzana, la cantidad de materia sigue siendo ¿qué? Sigue siendo la misma. Igual sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, exacto. Igual, ¿verdad? Podemos poner más ejemplos, no sé, cuando nos ponemos un saco, un suéter de abrigo, sí, algo así de frío, nuestro peso aumenta la misma cantidad que la ropa cuando es en una temporada invernal. No sé si sabían ese dato. No, maestra, ¿cómo es eso? Cuando nosotros nos ponemos una ropa de abrigo o de suéter, algo así como que más pesado, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Algún saco, Sí. pero que esté abrigador, o sea, no ligero. Nuestro peso aumenta a la misma cantidad que la ropa para el invierno. O sea, la composición no es la misma. ¿Por qué? Porque sufre una transformación a través de ¿qué? De las condiciones que hay en el ambiente. O sea, no es la misma conservación que cuando está en temporada de verano, de calor. Todo se transforma. ¿Sí? ¿Sí me explicó? No, maestra, yo no entendí por qué, si me pongo la sudadera Bueno, es que yo sí entiendo de que... Sí. cuando me la pongo en otoño. Sí, o sea, tu peso va a aumentar a la misma cantidad que tu ropa para cuando es temporada invernal. O sea, supongamos, si es en calor, y si me la pongo, no hace ningún cambio ahí, nada. Ahí hay una transformación diferente, porque obviamente las condiciones pues climáticas, ambientales, no son las mismas, ¿verdad? O sea, en cada temporada todo sufre una transformación. Igual si estamos en un lugar donde hay nieve, o sea, hay países donde casi todo el año es invierno, si sabían, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Europa, no sé, por ejemplo, en Alemania, casi todo el año no sale así el sol a todo su esplendor, como por ejemplo en nuestro país, que estamos nosotros cerca, por ejemplo, de playa, del Golfo, y casi todo el año es verano. En otros lugares hay ciertos países donde casi no sale el sol. Sí sabemos, ¿verdad? Entonces ahí es también diferente, o sea, casi todo el año usan abrigos o, bueno, suéteres. Igual el peso, o sea, en consideración con eso, no es el mismo. Chequen esa parte porque es muy interesante y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que sufre nuestro
pues todo lo que nos rodea. Ahora sí que todo lo que nos rodea acerca de la transformación o todo lo que va haciendo esa deformación o conservación que también algunos materiales todavía pueden preservar y algunos otros ya se degradan y bueno, es otro tipo de transformación, ¿verdad? Bueno, hay muchísimos ejemplos, como les decía, acerca de todo esto. ¿Sí quedó claro esa parte? ¿O podemos otro ejemplo más? Porque va a venir en el examen, ejemplos de la ley de la conservación de la masa o materia. Sí, maestra, está bien. Bueno. Está muy padre esta parte, ¿verdad? De hablar acerca de la ley de la conservación de la masa o materia. Porque finalmente, pues, explica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de esta ley se derivan otras leyes, pero ahí hablan acerca de la energía. Sí la han escuchado también, ¿verdad? A partir de esta ley de la masa se derivan otras más, pero bueno, eso ya es otro tema. Eso sería la ley de la conservación de la energía. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de química. Nos quedamos en... ¿Dónde nos quedamos? ¿Me recuerdan? Esto ya lo comentamos, ¿verdad? Las propiedades de la materia. Ok, bueno, ahí esa parte ya la comentamos. Vamos a ponernos en este punto. No sé si ya lo ven. Sí. Ok, muy bien, gracias. Ahí, bueno, vamos a ver los 3 estados, ¿verdad? De la materia, ya los conocemos. Dice rigidez y compresibilidad. Pueden usarse para definir a 3 estados de la materia o estados de agregación molecular. Normalmente los conocemos como estados de la materia, ¿verdad? Pero en química, un poco más enfocado a la gente que se encarga de este estudio, se conocen como estados de agregación molecular. ¿Y cuáles son? El estado líquido, gas, ¿y cuál otro? Sólido. Sólido, muy bien. Y ahí los vemos, ¿verdad? En este caso es una imagen de unas cubos de hielo o ¿cómo se le llaman? Iceberg. Iceberg, exacto, que bueno, están en ciertas partes, ¿verdad? De nuestro planeta, en el cual ahí, bueno, están presentes los 3 estados, el gas, cuando finalmente evapora, ¿verdad? El líquido, cuando está en contacto ya con lo que es el agua, y bueno, en la parte sólida, cuando componen todo esos cubos, ¿verdad? Y pueden existir 3 conversiones de esos estados. Perdón, pueden existir entre esos 3 estados, pueden existir interacciones o conversiones, pero hay un dato muy importante. No van a cambiar la composición de la sustancia, o sea, siguen conservándola. Entonces, aquí igual seguimos hablando, ¿verdad?, de la ley de la conservación de la masa. Bien, durante un cambio físico, ahí está el texto, espero ya lo vean, dice, durante un cambio físico se afecta la forma de la materia, pero no su identidad química. Durante un cambio químico, también conocido como reacción química, uno o más tipos de materia se transforman en un nuevo tipo de materia. ¿Sí? Tenemos ahí la imagen, en este caso es de un ácido, ¿verdad? Donde viene y surge una transformación en el cual sigue conservando las mismas propiedades, aunque
haya cambios, ¿verdad? En la misma. Y hay, por supuesto, una reacción química. Ahora bien, aquí vemos dos imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, sulfuro y un compuesto, elementos y compuestos. Ahora acerca de la sustancia. Una sustancia, ¿qué es? Es un tipo de materia que tiene siempre las mismas propiedades. Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse por medio de alguna reacción química en sustancias más sencillas. Y ahí vienen algunos, bueno, en este caso algunos símbolos, ¿verdad? Y aquí entramos a hablar de la tabla periódica. A ver, Patricia, por favor, ¿me puedes apoyar a leer? Sí, maestra. Por favor. Se llama tabla periódica al arreglo tabular de los elementos en periodos y grupos destacados en repetición regular de las propiedades. Y ahí viene la tabla, ¿verdad? Bueno, en este texto nos quedamos, perdón, en esta actualización es ya hace algunos añitos, o sea, ya ahorita ya surgieron algunos elementos nuevos que no están agregados aquí. Pero bien, ¿continuamos? Los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Ok, sigue, por favor. Sigue la misma página. Ahí tiene que aparecer. No. Ok, damos unos segunditos porque luego tarda. Dice la partícula más pequeña. Es un texto. Sí, güey, todavía no me sale. Ya. La partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad cuando se somete a cambios físicos y químicos se llama átomo. Los átomos se componen parcialmente de tres partículas fundamentales, protón, electrón y neutrón. El neutrón atómico, Z, determina el número de protones del núcleo atómico. El número de masa A es el número total de protones y neutrones en el núcleo. El núclido es el átomo caracterizado por su número atómico y su número másico. Ok. Adelante, por favor. Ahí. ¿En dónde? Todavía no me sale. Todavía no te aparece, ¿verdad? Dice No. la escala, es un texto igual. No, todavía no me sale. Bueno, es que en tiempo como que tarda, pero ahí va. La escala de masa atómica de Dalton, basada en el hidrógeno, fue reemplazada por una basada en el oxígeno y en 1961 por la escala de la masa actual. La unidad de la masa atómica, UMA, es una unidad de la masa igual a exactamente 1/12 de la masa de un átomo de carbono 12. La masa atómica se determina por medio de un instrumento llamado espectrómetro de masa. Ok, gracias, Patricia. Sí, hablabas acerca, ¿verdad? De la tabla periódica. Entonces nosotros conocemos, ¿verdad? Que la tabla periódica, o sea, ¿qué vamos a encontrar en ella? Pues todos los elementos, ¿verdad? Que actualmente se conocen. Y bueno, los que van surgiendo, pues obviamente se va actualizando la tabla. Me parece que hay agregados hasta ahorita 118, creo, elementos que se conocen actualmente, ¿sí? Y esto es de acuerdo al número, de acuerdo al número atómico, se va ordenando,
se va ordenando la tabla, ¿sí? Y bien, bueno, los elementos, perdón, se componen de ¿qué? De filas, ¿verdad? Horizontales, de filas que nosotros vemos, ¿verdad? Bien acomodadas, las cuales también se componen de periodos, de columnas, está clasificadas por grupos también o familias. Y el número romano que nos encontramos representa la valencia de ese grupo. Así es como viene bien ordenada, ¿verdad? Nuestra tabla periódica. Igual la que encontramos, ¿verdad? Clasificada en cuáles son los metales, no metales, los metaloides. Y hablando precisamente de los átomos, pues este es la parte más, digamos que una de las partes, pues más importantes. Ustedes, ¿sí se acuerdan qué es un átomo? De hecho, lo acabamos de leer. Sí, maestra, es la parte más pequeña en la que se puede partir un elemento. Sí, así ¿Son es. como moléculas? Precisamente moléculas no, pero es que son tan chicas, o sea, la parte más pequeñita de una sustancia, ¿sí? Y esta tiene una particularidad muy especial, que no se puede descomponer químicamente hablando, ¿sí? Cada átomo, como lo mencionó ahorita Patricia, se compone de un protón, ¿verdad? Se compone de un núcleo, perdón, de un núcleo, el cual el núcleo pues es Protón, el que está, electrón. ¿perdón? Sí, se compone tiene un núcleo, ¿verdad? Que está en el centro y también está compuesto de protones, ¿verdad? Los protones, ¿se acuerdan que es las partículas que son positivas, ¿verdad? Y los neutrones son las partículas N, que son negativas. Y estas partículas, los neutrones, recuerden, estos no tienen carga. Los electrones son las partículas N, las negativas. Y ellas se mueven alrededor siempre del núcleo. Bien. Hablando acerca de los átomos, ¿verdad? Como les comentaba, los átomos no pueden existir en estado libre. Son, bueno, digamos, algunas ocasiones, salvo que se trate de sustancias que sean monoatómicas, como por ejemplo los gases nobles. Si recuerdan hablar acerca de los gases nobles o inertes, eso lo han de haber visto en prepa, no sé, ¿verdad? Por mencionar los ejemplos de átomos nobles, perdón, los ejemplos de átomos, pero que se encuentran en los gases inertes, pues está el hidrógeno, ¿se acuerdan del helio, del litio, del azufre y del carbón o carbono, ¿verdad? Esto referente acerca del átomo. Y bien comentabas acerca también de la unidad masa atómica que es el UMA, ¿verdad? Es la unidad de masa igual a exactamente un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. La masa atómica se determina por medio de un instrumento llamado espectrómetro de masa. Y aquí vienen las propiedades, ¿verdad? De los electrones, de los protones y de los neutrones. Y bueno, la equivalencia, ¿cuánto equivale cada uno, verdad? Eso ya está dado, ya está determinado. Bien, los átomos de un mismo elemento con diferente estructura se conocen como alótropos. Solo algunos elementos presentan formas alotrópicas. Y bueno, tenemos aquí unos ejemplos. Vienen los alótropos de carbono. ¿Cuáles ven ahí?
El carbón. Ok, ¿qué otros? El diamante. Sí. ¿Qué más? Tienen una molécula, ¿es verdad? Una estructura molecular. No sabemos expresamente de cuál, pero es también parte de un alótropo de carbono. ¿Qué otro? Viene como se le conoce como es como una estructura lineal, como un carbono acetilénico lineal, esa estructura que ven ahí. El grafito, ¿verdad? También podemos mencionar el diamante, como ahí viene. En fin, todos estos son ejemplos de alótropos. ¿Sí? Y bueno, estos tienen una característica, ¿verdad? Que en su estructura son diferentes, ¿verdad? A esta parte en particularidad de estos se les conoce así, como alótropos, alótropos del carbono. Y bueno, ahí mencionábamos acerca de los cristales, ¿verdad? Acerca de el diamante, los cristales del diamante. Cada átomo de carbono, ¿verdad? ¿Cómo está unido cada átomo de carbono en un diamante? Con cierta estructura, ¿verdad? Molecular. Y bueno, esa estructura molecular es a la que se le llama así, alótropo. Y bueno, pueden surgir muchos más, ¿verdad? Acerca de esta definición de la alotropía, ocurre por algo. Este cambio ocurre por algo, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Debido a la capacidad de que algunos elementos químicos se presentan también como varios compuestos naturales, simples, los cuales son sustancias con diferentes estructuras moleculares y también diferentes en cantidad de átomos. Y algunos tienen la misma cantidad de átomos, ¿verdad? En general, todos estos cambios de estados de agregación de la masa o materia, como la presión, como la temperatura, son uno de los factores primordiales o importantes que influyen sobre los alótropos. O sea, como les decía, ¿verdad? Estas variables de la presión en el ambiente, la temperatura, tiene mucho que ver. En este caso, en particularidad, ¿verdad? En los alótropos, influye mucho en ellos, pero también en algunos otros elementos, como los que les comentaba hace rato, ¿verdad? El ejemplo de cuando usamos una ropa invernal, o sea, todo tiene un cambio, todo surge con una transformación y va haciendo una descomposición también. A raíz de estas dos variables, ¿verdad? Siempre nuestra temperatura, nuestra condición climática, todo eso tiene mucho que ver. Mencionábamos acerca del grafito, ¿verdad? Como otro ejemplo del alótropo. Los átomos de carbono en el grafito están dispuestos en capas, ¿sí? ¿Se imaginan todas las capas que tienen? Bueno, en cada capa, en cada capita que tienen, ocupan todas esas partes que tienen como una especie de vértice, ¿sí? Forman también unos hexágonos que no están así como que muy definidos, ¿verdad?
ahí están presentes también esta parte de la alotropía. Ahora bien, cada átomo está unido a 3 o más, ¿verdad? Capas. Entonces, ahí están presentes. Todo esto, ¿verdad? Explica también la parte de como conocemos como blandura, el tacto del grafito, ¿sí? Es a raíz precisamente de esto. La mina de un lápiz forma el trazo cuando escribes. Al desplazarse sobre un papel o al escribir sobre un papel, se adhiere perfectamente, ¿verdad? Cuando estamos escribiendo, se adhiere ¿a qué? A esa pequeña capa delgadita de grafito. Entonces, ahí también está presente. El diamante y el grafito son sustancias simples, ¿verdad? Pero son sólidas, son duras y están constituidas igual por átomos de carbono. Y también, por supuesto, como les vengo diciendo, ¿verdad? Presentan la alotropía, las variedades de toda esa gama, ¿verdad? Alotrópica, también se le puede decir, de elementos del carbono. Entonces, ahí está el ejemplo más acerca de dónde están presentes las formas alotrópicas, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo que ustedes me puedan dar donde esté presente esa variedad alotrópica? No sé, ¿qué otro ejemplo pudieran ustedes dar? El oxígeno, maestra. El oxígeno, a ver, explícame ahí. Lo que investigué, puede existir como oxígeno atmosférico, el 2O, o como ozono, el 2O3, que genera el olor penetrante distintivo en las proximidades de las caídas de agua. Según aquí dice que el oxígeno, dependiendo de donde esté, según está en la atmósfera, es 2O y en el ozono es O3. Fíjate que sí es es un ejemplo también que entra dentro de dentro de los alótropos de carbono, ¿verdad? En este caso, bueno, el oxígeno, como sabemos, ¿verdad? Lo conocemos como O2 y como O3. En cierta sí, capa de nuestra atmósfera, bueno, pues está clasificado como O2. Y ya en otro nivel es el otro llamado como ozono, ¿verdad? Y ese genera un olor penetrante. Y sí es cierto, ¿verdad? Exacto. Sí entra también. ¿Qué otro? Según también el fósforo. Bueno, ese entra de acerca también para el grafito. Entraría ahí en el mismo. ¿Otro más? Que no sean estos que les comentamos. Bueno, ya ustedes investigan, ¿sale? Porque eso también vamos a ponerlo como de ejemplo. Ya los más